En la noche donde todo parece calmo y la luna piensa que ya ha dicho su última palabra, Escorpio se acomoda en las sombras y escribe su venganza en tinta de silencio y paciencia. No es un estallido furioso ni un grito sin sentido, es una obra maestra forjada en las profundidades del corazón, una maquinaria de voluntad que opera con la precisión de un oráculo y la inevitabilidad de las mareas. Escorpio no actúa por impulsos que se dispersen, actúa por diseño, por alquimia emocional, y su respuesta es tan antigua como los ritos que lo gobiernan: observo, fermento, transformo. Primero brota la observación. Nada se le escapa, las miradas falsas, las medias verdades, las alianzas endebles. Escorpio colecciona detalles como un joyero que guarda no gemas, sino pruebas. En ese acopio silencioso reside su poder, memoria que no olvida ofensas, sensibilidad que no confunde el ruido con la señal. Mientras los demás se mueven en la superficie buscando reacciones rápidas, Escorpio cava túneles donde los ecos se vuelven evidencias. Esa observación no es mera vigilancia, es la planificación de un mapa donde cada paso del otro queda registrado y cada eventualidad contemplada. Después viene la paciencia, una paciencia que sabe a horas contadas en el filo de la expectativa. No es espera vacía, es espera estratégica. Escorpio prefiere el tiempo como aliado porque sabe que la verdad, cuando se sedimenta, pesa más que cualquier mentira momentánea. En esa calma hay una fuerza que erosiona la arrogancia del que traiciona, la certeza de que la devolución llegará en el momento justo, cuando la vanidad del otro sea más vulnerable. La paciencia se convierte en daga envuelta en terciopelo, nadie oye el movimiento hasta que la hoja ha cumplido su propósito. Cuando decide actuar, lo hace con precisión quirúrgica. Su venganza no busca espectáculo, busca efecto. No se trata de destruir por destrucción, sino de desmantelar lo que sostuvo la falsedad, retirar el apoyo donde había dependencia, silenciar las palabras que sostenían la farsa, sacar a la luz aquello que se ocultó deliberadamente. Escorpio no alza incendios al azar, coloca faros que iluminan la verdad, y la verdad, al mostrarse, tiene la capacidad de derruir castillos construidos sobre arena. La exposición que Escorpio maneja no es chismorreo vacuo, es el despliegue mesurado de hechos que, juntos, son irrefutables. Hay una dimensión psicológica en su manera de vengarse que es implacable y elegante. Escorpio entiende la fragilidad humana y la utiliza como arcilla, separa a quien traicionó de sus aliados mediante la lógica, el timín y la verosimilitud. No es teatro de confrontación ruidosa, es la disolución silenciosa de los apoyos, la conversión de admiradores en testigos de la verdad. Es el efecto dominó que nadie previó porque la caída fue administrada con calma y dominio del paisaje emocional. Aquello que parecía inamovible se resquebraja desde dentro, sin que el protagonista sepa exactamente cuándo empezó a ceder. En el plano emocional su arma es la indiferencia transformadora. No hay humillación pública, hay ausencia y reconstrucción. Escorpio retira su presencia como quien extrae el agua de un terreno, al principio la sequía asusta, luego revela raíces podridas y el terreno seco ya no sostiene las mentiras. La indiferencia de Escorpio no es frialdad gratuita, es una poda necesaria para que crezcan nuevas formas de dignidad. Quien esperaba reacciones airadas frente a la traición se queda con la nada, y la nada pesa más que cualquier escándalo, es la constatación de que aquello que importaba no existía en la medida que se creía. Su venganza también se mueve en el terreno de la verdad revelada con paciencia milimétrica. Escorpio no inventa, prueba. Reúne evidencia, la ordena y cuando la presenta su veracidad resuena con la contundencia de un juicio antiguo. No hay teatralidad vacua sino fundamentos sólidos, el otro ya no puede sostener su identidad frente al espejo de lo demostrado. Así ocurre la caída, por la exposición gradual pero irreversible de lo que fue oculto. La reputación se deshilacha cuando cada hilo cae en su lugar y nadie puede volver a tejer la mentira con la misma mano. Plutón, el regente oscuro que abraza a Escorpio, le da la facultad de operar como agente de transformación radical. Su venganza no se limita a ajustar cuentas, transmuta. Lo que destruye no es la persona en su totalidad, sino la máscara, el error, aquello que impedía el crecimiento auténtico. En ese acto de aniquilación simbólica se libera espacio para la reconstrucción, la metamorfosis es la fruta amarga que viene después del corte. Escorpio no se conforme con reprisar viejas dinámicas, busca la limpieza profunda para que surja algo nuevo y más real. Hay un componente casi ritual en su proceder, silencios que son oraciones, gestos que son sellos, decisiones que son pactos consigo mismo. La venganza de Escorpio es ceremoniosa porque honra la energía que ha sido malgastada o traicionada.
Cada gesto tiene un propósito: cerrar puertas, ajustar límites, restituir la verdad. Lo que al principio fue oscuridad se convierte en liturgia de liberación, y quien fue objeto de la traición se encuentra frente a un tribunal interno y social que no perdona la falsedad. Lo más potente de su respuesta es la forma en que convierte el dolor en poder. No busca venganza para quedarse en la herida, la utiliza como materia prima para forjar una versión más fuerte de sí. Desde esa interpretación épica y motivadora, la destrucción que ejecuta Scorpio no es gratuita sino educativa, enseña que la integridad es un valor no negociable, que las traiciones tienen costo y que el respeto se recupera, a veces, con la caída de lo superficial. Su movimiento es una lección para quien observa y para quien padece, la lección se siente, resuena y modifica el terreno afectivo. En la esfera social Scorpio puede desactivar redes de complicidad con honestidad implacable. No entra en peleas de ruido, sino que restituye el orden exponiendo coherencias rotas. Con astucia coloca a cada quien donde corresponde y deja que la consecuencia social haga el resto. Quienes sostuvieron la mentira se apartan, quienes fueron engañados recuperan claridad, y el escenario queda limpio. La limpieza de Scorpio es tan silenciosa como total, deja menos escombros porque ha trabajado para que lo innecesario se disuelva por sí mismo. Y cuando todo ha ocurrido, cuando la verdad ha cumplido su papel y los vínculos falsos se han roto, lo que queda es la reconstrucción. Scorpio no disfruta en la ruina, celebra en el renacimiento. De las brasas de lo quebrado surge una identidad más afilada, más auténtica, más poderosa. La venganza se convierte en culminación de una transformación que, en el fondo, fue para él mismo: sanar, levantar muros más sólidos, elegir con mayor sabiduría. Esa es la lección final y el aspecto motivador de su naturaleza, la capacidad de convertir la traición en impulso para ascender. Quien se ha cruzado con Scorpio y ha decidido subestimarlo aprende, tarde o temprano, que no es el rugido del momento lo que define el daño, sino la arquitectura que se construye detrás del silencio. Scorpio destruye la mentira, disuelve las ilusiones y restablece la justicia del alma con una elegancia letal. Pero en esa letalidad también hay generosidad, libera espacio para lo verdadero, expulsa lo tóxico y allana el camino para la autenticidad. Su venganza no es un punto final amargo, es la forja que templa el acero del yo. Quien ha sido herido por Scorpio descubre, al final, que la verdadera destrucción fue la de una mentira que sostenía relaciones débiles. Al otro lado de esa destrucción aparece una versión más lista, más íntegra, más firme. La advertencia, entonces, no es una amenaza, es un manifiesto existencial. En el reino de Scorpio, las traiciones tienen precio y la transmutación es inevitable. Si alguien busca hacerle daño, debe saber que lo que despertará no será solamente venganza, sino un proceso que arranca lo falso hasta dejar a la vista lo inquebrantable. Y cuando lo que queda se levanta de nuevo, se alza con la intensidad de todo un signo que aprendió a convertir la herida en victoria. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La venganza de Scorpio no es un acto aislado ni un impulso momentáneo, es un proceso que se enlaza con el tejido profundo del universo, una danza con los ritmos ocultos del cosmos que lo gobierna. Cuando decide responder a una ofensa, no lo hace como un individuo que actúa en solitario, sino como el eco de una fuerza arquetípica que encarna el poder de Plutón y de Marte, la energía de la destrucción y de la regeneración, el pulso de la guerra y del renacimiento. Scorpio se convierte entonces en guardián de un equilibrio que ha sido roto, en juez que no responde a caprichos, sino al mandato secreto de la justicia cósmica. Su forma de destruir al traidor no es únicamente terrenal, también espiritual. El proceso toca fibras invisibles, se infiltra en los sueños, en los pensamientos, en los espacios internos donde nadie más logra entrar. Scorpio tiene el don de leer lo no dicho, de sentir lo que se oculta, y en esa conexión con lo intangible comienza a actuar mucho antes de que sus acciones visibles aparezcan. Quien lo traiciona empieza a percibir una sensación extraña de vacío, como si hubiera perdido la brújula, como si la energía que lo rodeaba se tornara más pesada. Esa es la antesala del ajuste, el anuncio de que fuerzas mayores están en movimiento. El veneno de Scorpio no siempre se administra con violencia externa, muchas veces se expresa como un espejo implacable. Coloca al traidor frente a su propia oscuridad, lo obliga a contemplar las grietas de su alma y a convivir con el eco de sus propias acciones.
Esta forma de venganza no se sostiene en palabras hirientes, sino en el poder de la verdad interna que Escorpio activa. No necesita gritar ni acusar, basta con la intensidad de su presencia, con el magnetismo de su mirada, para que el otro sienta el peso de su culpa amplificado hasta niveles insoportables. La destrucción se da entonces desde dentro, como una implosión que arrasa lentamente la seguridad falsa que sostenía al traidor. La épica de su venganza no está en la violencia sino en la inevitabilidad. Escorpio se convierte en destino encarnado, en una fuerza que no se puede esquivar porque su conexión con lo profundo le da acceso a lo que los demás ignoran. Es como el río subterráneo que erosiona la roca durante siglos hasta que un día, de repente, la montaña se derrumba. No hay lucha posible contra ese proceso, porque su naturaleza es la persistencia. Allí reside lo más temido, la certeza de que cuando Escorpio decide vengarse, la caída del otro no será un accidente, será una consecuencia diseñada y sostenida hasta el final. No se trata de castigo ciego, sino de lección. Escorpio destruye para enseñar, arrasa con lo falso para que lo verdadero tenga espacio. La herida que deja tras su paso contiene un aprendizaje que trasciende la experiencia individual. Quien lo traiciona se convierte en discípulo de una lección dolorosa pero necesaria. La integridad es el único camino que resiste ante la mirada de Escorpio. Es en esa pedagogía de fuego donde reside su grandeza, porque su venganza no solo corrige, también eleva. En su venganza hay un aura de transformación mística. Escorpio, como signo de agua, no se limita al plano físico, sino que arrastra al traidor a un viaje por las profundidades emocionales y espirituales. Es una inmersión en un océano oscuro donde lo superficial no puede flotar. Allí, el otro se enfrenta a la soledad, a la fragilidad de sus máscaras, a la desnudez de sus intenciones. Escorpio lo deja sumergirse en ese mar hasta que aprende a respirar en la verdad o se ahoga en su propia falsedad. Esa capacidad de guiar al enemigo hacia sus propios abismos es lo que convierte a Escorpio en un signo temido, pero también venerado, porque su sombra no destruye sin sentido, destruye para revelar. Cuando actúa, Escorpio no se limita a lo personal, expande su venganza a lo energético. Corta lazos, retira su energía, se convierte en ausencia poderosa. Esa retirada es devastadora porque quien lo traicionó descubre que lo que le daba fuerza no era lo que creía, sino la conexión invisible que Escorpio le otorgaba. Sin esa unión, las estructuras se desmoronan, los apoyos se dispersan, y el vacío se convierte en recordatorio constante del valor que se perdió. La destrucción no viene de afuera, surge de la falta de ese poder magnético que sostenía todo sin que nadie lo supiera. Lo que no siempre se menciona es que Escorpio, en su venganza, también se purifica. Cada acto de destrucción que ejecuta no es únicamente para el otro, también es para sí mismo. Arranca de su propio campo las impurezas, quema en su interior las heridas, convierte el dolor en una llama que lo impulsa hacia una nueva versión más fuerte, más sabia, más invencible. Su capacidad de regenerarse después de la venganza es lo que lo distingue, no queda atrapado en la oscuridad, la utiliza como trampolín hacia una claridad aún más luminosa. El momento final de la venganza de Escorpio es siempre una resurrección. Tras el derrumbe que provoca, él mismo emerge con un nuevo poder, como el ave fénix que se alza entre las cenizas. No hay rencor acumulado, hay fuerza renovada. No hay heridas abiertas, hay cicatrices que brillan como marcas de guerra sagrada. Lo épico no es la destrucción en sí, sino el renacimiento que sigue a ella. Esa es la motivación más poderosa que inspira a quienes comprenden su esencia, aprender a transformar el dolor en poder, a no temer a la caída porque de ella se obtiene el impulso para volar más alto. La destrucción que ejerce Escorpio cuando se venga es el recordatorio de que en el universo nada falso puede permanecer intacto, de que lo oculto tarde o temprano sale a la luz, y de que la oscuridad, cuando se maneja con sabiduría, no es condena, es revelación. Es un acto de justicia cósmica que resuena más allá de lo personal, que se inscribe en la ley eterna de muerte y renacimiento. Escorpio no destruye para perder, destruye para liberar, y esa liberación es el triunfo que lo convierte en el signo que transforma la sombra en victoria y el dolor en un himno de poder inquebrantable. Escorpio no destruye únicamente a través de la acción directa o de la exposición de la verdad, también lo hace a través de una energía silenciosa que corroe lo falso como un ácido invisible. Su venganza se convierte en un campo vibratorio donde nada carente de autenticidad puede sobrevivir. Esa capacidad de irradiar una frecuencia que desmantela lo ilusorio es un don que no suele mencionarse, porque ocurre en planos que no todos pueden percibir. La intensidad de su aura actúa como un filtro cósmico,
quien ha actuado en traición o con falsedad empieza a sentir que sus pasos se vuelven más pesados, que sus planes se atascan, que las oportunidades se le escapan como arena entre los dedos. No es azar, es la resonancia de un signo que maneja energías sutiles y sabe redirigirlas con maestría. La influencia de Plutón, su regente mayor, añade una profundidad abismal a la manera en que se desata su venganza. Plutón es el planeta del inframundo, el que muestra lo oculto, el que obliga a atravesar la muerte simbólica para acceder a la regeneración. Escorpio, como su hijo directo, se convierte en el emisario de estas pruebas. La destrucción que ejecuta no es una simple represalia personal, es un rito iniciático que obliga a quien lo traicionó a pasar por una especie de descenso a los infiernos. Allí se enfrentan con lo que nunca quisieron ver de sí mismos, con los demonios internos que alimentaron sus errores. Escorpio no necesita atacar de manera externa. Cuando logra activar ese descenso, la propia sombra del traidor se convierte en su verdugo. La relación con Marte, su otro regente, le da la capacidad de actuar con fuego interno, con determinación implacable. Si Plutón otorga el poder de lo profundo, Marte da la fuerza de la ejecución. Esa dualidad convierte la venganza de Escorpio en algo total, que no se limita a un plano emocional o mental, sino que también puede materializarse en el mundo concreto. Cuando Escorpio decide actuar, puede cortar alianzas, retirar favores, bloquear caminos y mover fuerzas que en apariencia son casuales pero que en realidad están guiadas por su instinto certero. El enemigo no comprende cómo su vida comienza a desmoronarse en distintas áreas, pero la causa es la misma, la voluntad férrea de Escorpio en acción. Un aspecto poco explorado de su manera de destruir es la precisión con la que utiliza el silencio. En un mundo donde muchos buscan venganza a través del ruido, Escorpio domina el arte de callar. Su silencio no es pasividad, es estrategia. Cada palabra que no pronuncia, cada gesto que se guarda, es un movimiento calculado que aumenta la tensión alrededor del traidor. Ese silencio se convierte en espejo, en vacío que hace resonar la culpa del otro con más fuerza que cualquier acusación. Es la ausencia de respuesta lo que deja al enemigo sin armas, porque no hay discusión posible contra un muro impenetrable de quietud. El silencio de Escorpio es un veneno lento que penetra en la mente y genera un desgaste psicológico imposible de sostener. Otra dimensión de su venganza es la manera en que utiliza la transformación personal como arma. Mientras otros se consumen en el odio, Escorpio se renueva. La fuerza que obtiene de la traición se canaliza hacia un crecimiento interior tan poderoso que su sola evolución se convierte en un golpe mortal para el traidor. Ver que aquel a quien intentaron dañar se alza más fuerte, más magnético, más seguro, resulta devastador. La destrucción en este caso no se da por un ataque directo, sino por el contraste que muestra la grandeza de Escorpio frente a la pequeñez del que lo traicionó. Es una victoria silenciosa pero absoluta, porque no hay arma más contundente que la superación del dolor en un renacimiento glorioso. También hay que reconocer la dimensión kármica de su manera de vengarse. Escorpio está profundamente vinculado con las leyes universales de causa y efecto. Al ser un signo de agua fija, se conecta con las corrientes invisibles del destino, y en esa conexión sabe cómo acelerar los procesos de ajuste. La venganza de Escorpio a menudo no es más que el despertar del karma que estaba latente. El traidor enfrenta entonces una serie de consecuencias que parecen casuales, pero que son en realidad el desenlace inevitable de las fuerzas que Escorpio convoca. Este aspecto lo convierte en un ejecutor del orden cósmico, en un canal a través del cual se manifiesta la justicia del universo. En lo más profundo, la grandeza de su venganza reside en su capacidad de trascenderla. Escorpio destruye, pero no para quedarse en ruinas. Su fuerza es tal que después de hacer caer lo falso, se abre a la posibilidad de perdonar, no como acto ingenuo, sino como coronación de su poder. Ese perdón no siempre se expresa hacia afuera, muchas veces es un perdón interno que lo libera y le permite continuar su camino sin ataduras emocionales. Esa capacidad de cerrar ciclos con tanta contundencia es lo que lo convierte en un ser indomable, porque nada ni nadie puede mantenerlo encadenado al pasado. Su venganza no lo consume, lo fortalece. El resultado final de todo este proceso es una transformación que va mucho más allá de lo personal. Escorpio emerge como símbolo del poder de la autenticidad y del triunfo de la verdad sobre la mentira. La destrucción que ejerce se convierte en relato épico porque no se limita a derribar, sino que abre caminos nuevos. Se levanta como guerrero de la sombra que muestra que incluso lo más oscuro puede ser utilizado para crear luz. Y en ese acto no solo destruye al traidor,
también inspira a quienes observan, recordándoles que la fuerza más grande no está en la venganza ruidosa, sino en la capacidad de renacer más fuerte después de cada batalla. Escorpio enseña que la verdadera victoria no es simplemente ver al enemigo caer, sino transformar el propio dolor en un motor inquebrantable. La destrucción que ejecuta, aunque temida, es un canto a la libertad del alma, una afirmación de que nada puede derrotar a quien sabe usar sus sombras como alas. Esa es la épica motivadora que se esconde en su naturaleza, convertir la herida en armadura, la oscuridad en sabiduría, la venganza en un himno de transformación eterna. La destrucción que ejerce Escorpio cuando se venga no siempre es inmediata ni frontal, muchas veces actúa como una corriente subterránea que erosiona poco a poco lo que parecía indestructible. Esa cualidad invisible tiene su raíz en la naturaleza de su elemento, el agua. Pero no es un agua ligera y transparente, sino profunda y oscura, como un océano nocturno que guarda secretos y que mueve fuerzas colosales en silencio. El traidor siente que algo cambia alrededor suyo sin poder identificar qué lo provoca, como si el suelo mismo se moviese bajo sus pies. La venganza de Escorpio es como una marea que no se detiene y que termina arrastrando todo lo que no tiene raíces firmes. Lo que pocas veces se menciona es la capacidad de Escorpio para sembrar dudas en el corazón de quien lo traiciona. No necesita levantar la voz ni armar grandes escenarios, basta con una mirada, con un silencio cargado de intención, con una retirada calculada. La mente del traidor se convierte en su peor enemigo, imaginando lo que Escorpio podría estar preparando, temiendo lo que aún no ha sucedido. Esa incertidumbre es parte de la destrucción, porque rompe la seguridad, genera insomnio, alimenta fantasmas internos que van debilitando la confianza. Escorpio destruye también a través de la sugestión, de la anticipación de un castigo que muchas veces es más devastador que el castigo en sí. Hay un componente de magnetismo que se intensifica en la venganza escorpiana. Su energía se vuelve tan poderosa que domina la atmósfera, y aunque se retire físicamente, su presencia sigue pesando en el aire. Quien lo ha ofendido siente que no logra liberarse de su sombra, como si hubiera dejado una marca indeleble en el alma. Ese magnetismo no se pierde porque Escorpio lo alimenta con su conexión con los planos ocultos, con los misterios de lo invisible. Su venganza trasciende lo físico porque se graba en lo energético, convirtiéndose en un recuerdo que persigue y que no se disuelve con el tiempo. En muchos casos, la destrucción que ejecuta Escorpio no se da en un único golpe, sino en oleadas sucesivas. No se conforma con derribar una fachada, busca que el derrumbe sea total, que el aprendizaje sea profundo. Así, puede desmantelar lentamente cada aspecto de la vida del traidor, primero la confianza, después las relaciones, luego las ilusiones de control. No es crueldad, es precisión. Su intención es que no quede nada de lo que estaba contaminado, que todo lo falso arda hasta convertirse en ceniza. Solo desde esas cenizas puede brotar una verdad que sea real y duradera. Su capacidad de destruir se expande más allá de lo personal porque Escorpio encarna un arquetipo colectivo, el del guardián de los misterios. En la astrología representa el tránsito inevitable entre la muerte y la regeneración, entre lo corrupto que debe caer y lo nuevo que debe nacer. Cuando se venga, no lo hace solo como individuo, lo hace como fuerza de la naturaleza. Es como una tormenta eléctrica en la noche, no surge para complacer un capricho, sino para restablecer un orden. La grandeza épica de su venganza está en que no se trata de un ajuste pequeño, sino de una purificación que abarca planos más amplios de la vida. Otra faceta que no suele desarrollarse es la manera en que Escorpio convierte el dolor en arte de estrategia. Su sufrimiento no lo hunde, lo afila. Mientras otros se consumen en la herida, él la utiliza como brújula, como fuente de claridad. La intensidad emocional que lo atraviesa en los momentos de traición se transforma en visión estratégica, en capacidad para detectar puntos débiles, en una concentración de energía que le permite moverse sin titubeos. Esa alquimia del dolor en fuerza es uno de sus mayores talentos, y lo convierte en un adversario invencible porque sabe cómo canalizar lo que a otros los rompería. Cuando la venganza se completa, el traidor no solo queda destruido en lo externo, también queda enfrentado a sí mismo. Escorpio es maestro en devolver a los demás la imagen de su propia oscuridad. El espejo que coloca ante el enemigo es tan claro que no hay forma de escapar, lo que se ve es la consecuencia inevitable de las propias acciones. Esa confrontación con la verdad interna es la parte más devastadora de la venganza, porque ninguna fuerza externa es tan dolorosa como descubrir la miseria en el propio reflejo. Escorpio logra que el traidor se convierta en su propio destructor. El final de este proceso no es únicamente ruina, es metamorfosis.
Escorpio deja al descubierto la fragilidad de lo falso, pero también abre la posibilidad de reconstrucción. Su venganza, aunque temida, es también un acto de purificación universal. Lo que destruye no lo hace con odio vacío, sino con la misión de que lo nuevo surja más auténtico. Él mismo se fortalece en este camino, renaciendo como símbolo del poder de resistir, de transformar y de levantarse más poderoso de cada batalla. La verdadera motivación de su venganza no es quedar atrapado en la herida, sino ascender desde ella hacia un nivel más alto de dominio. En ese ascenso radica lo más inspirador de su naturaleza. Escorpio demuestra que la sombra no es un enemigo, sino una aliada cuando se sabe integrar. Cada traición es un recordatorio de que el alma tiene reservas infinitas de fuerza, y que el dolor puede ser el combustible para un renacimiento glorioso. Su venganza, vista desde esta perspectiva, es un rito de paso hacia la grandeza. Destruye lo que ya no merece existir, libera lo que estaba aprisionado y consagra su poder como el del guerrero que nunca cae definitivamente, porque cada caída es la semilla de una victoria aún mayor. La venganza de Escorpio contiene una cualidad casi mística que se proyecta más allá de la comprensión común. No se limita a destruir lo visible, sino que penetra en las fibras invisibles del destino, generando un efecto dominó que reordena los hilos de la vida. Este signo tiene la capacidad de mover energías que otros no perciben, porque su vínculo con lo oculto le da acceso a planos donde las consecuencias comienzan mucho antes de que se manifiesten en la superficie. Quien lo hiere no solo se enfrenta a la pérdida de confianza o a la exposición de su verdad, sino también a un reacomodo energético que parece perseguirlo con la exactitud de un destino inevitable. El aspecto psicológico de su venganza es profundo y devastador. Escorpio no busca únicamente que el traidor pague en acciones externas, sino que viva un proceso de desmoronamiento interno. Utiliza la memoria emocional como un arma letal, la hace revivir en quien lo traicionó hasta el punto en que los recuerdos se transforman en cadenas que aprisionan la mente. Escorpio sabe que no hay castigo más grande que enfrentarse a los propios fantasmas sin poder escapar, y en su silencio dirige al otro hacia ese laberinto donde cada salida conduce nuevamente al centro del dolor. Allí radica la verdadera destrucción, en convertir la culpa y la inseguridad en un eco constante que desgarra desde dentro. Lo que tampoco suele mencionarse es el componente de metamorfosis que hay en la propia experiencia de Escorpio. Al vengarse, no solo impone justicia, también se transforma. Cada acto de destrucción que ejecuta marca un renacimiento interno, porque aprende a desprenderse de capas que ya no necesita y a alinear su vida con una versión más auténtica de sí mismo. De esta manera, su venganza no es un círculo vicioso de odio, sino un ciclo ascendente de poder. El dolor se convierte en una fragua donde se templa una nueva fuerza, y esa fuerza lo proyecta hacia un estado de conciencia más alto que le permite ver la herida como un puente hacia un destino más luminoso. En su esencia hay también un vínculo con lo arquetípico. Escorpio representa la prueba universal de la muerte y la resurrección, y su venganza encarna ese proceso a escala humana. Cuando destruye, no lo hace de manera gratuita, lo hace como el emisario de esa ley cósmica que ordena que lo corrupto caiga para que lo nuevo florezca. Su acción está cargada de simbolismo, porque obliga al traidor a atravesar un proceso similar al de las iniciaciones antiguas, un descenso al inframundo del alma, una confrontación con la oscuridad, un despojo de lo falso. Solo quienes sobreviven a esa prueba logran emerger con una identidad más fuerte y una comprensión más profunda de la vida. La fuerza de Escorpio en la venganza no proviene únicamente de sus actos, sino de la intensidad de su presencia. Aun en ausencia, su energía permanece como un sello en la memoria de quien lo ofendió. Esa huella es imborrable, porque su magnetismo no puede apagarse. La destrucción que provoca no siempre necesita gestos visibles, a veces basta con su mirada, con el recuerdo de su esencia, con el vacío que deja tras su retirada. Ese vacío es más fuerte que cualquier ataque, porque se convierte en recordatorio constante del poder que se perdió y del vínculo que jamás podrá recuperarse en la misma forma. Lo épico de su venganza también se manifiesta en su capacidad de esperar. Escorpio no necesita actuar de inmediato, sabe que el tiempo es un aliado que multiplica la fuerza de su estrategia. Puede dejar pasar días, meses o incluso años, hasta que el momento exacto se revela. Y cuando llega ese instante, el golpe es certero, inapelable, definitivo. Su paciencia se convierte en un arma tanto o más poderosa que su intensidad, porque mientras otros se desgastan en ataques impulsivos, él conserva la energía hasta que puede utilizarla con una efectividad absoluta. En ese dominio del tiempo reside una grandeza casi divina, porque convierte la venganza en destino.
Lo motivador de su manera de destruir al traidor está en que nunca queda atrapado en las ruinas que provoca. Escorpio no se regodea en la caída ajena, se eleva sobre ella. La venganza no es el fin, es el medio. Tras ella, se produce el renacimiento de una versión más fuerte, más sabia, más magnética. Esa capacidad de no detenerse en la herida, sino de usarla como escalón, es la que inspira a quienes comprenden su naturaleza. Muestra que ningún dolor es definitivo, que incluso lo más oscuro puede ser la base de una transformación majestuosa. El enemigo puede pensar que Escorpio lo destruyó, pero en realidad lo que hizo fue mostrarle el peso de sus propios actos y recordarle que toda acción tiene consecuencia. La destrucción que ejecuta es espejo, es revelación, es ajuste cósmico. Y en ese proceso, Escorpio se convierte en leyenda viviente, en guardián de lo profundo, en símbolo de que la oscuridad no es un abismo del cual temer, sino un territorio donde se forjan las almas indestructibles. La épica de su venganza no está solo en lo que derriba, sino en la grandeza con la que se levanta después, enseñando que la verdadera victoria es siempre el renacimiento. Escorpio en su dimensión más profunda representa la encarnación de un poder invisible que no todos logran comprender. En su naturaleza existe un vínculo directo con la energía de Plutón, regente del inframundo y señor de lo oculto, lo que convierte cada acción suya en algo que trasciende lo meramente humano. Su venganza no es un impulso aislado, sino la manifestación de una fuerza que conecta con las corrientes más secretas del cosmos, donde lo destruido no muere por completo, sino que se recicla en nueva forma. Escorpio actúa como un canal de esta ley universal, consciente o inconscientemente, y por eso su poder parece inabarcable para quienes intentan medirlo con los parámetros comunes. En este proceso, la intensidad de sus emociones funciona como combustible. Donde otros se quiebran por el peso de la traición, él utiliza esa herida como detonador de una energía mayor, porque su espíritu no conoce la rendición. El dolor que atraviesa se convierte en alquimia, en fuego transformador que lo eleva hacia estados de conciencia más altos. Cada lágrima reprimida se convierte en acero, cada noche de silencio en sabiduría, cada recuerdo en lección indeleble. Escorpio demuestra que lo que parece una derrota no es más que el inicio de una forja interna donde se construye una fuerza invulnerable. El magnetismo que posee no es casualidad, es el reflejo de esa intensidad interna que habita en él. Atrae y repele con la misma potencia, porque no permite que nada superficial permanezca demasiado cerca de su esencia. Su sola presencia marca territorios invisibles que nadie osa cruzar sin sentir la presión de lo sagrado y lo prohibido. Esa aura es su escudo y a la vez su espada, porque lo protege de lo vano y lo dota de un poder silencioso que desarma sin necesidad de pronunciar palabra. En esa vibración reside lo épico de su ser, no necesita gritar para imponerse, porque su energía se expresa en la memoria colectiva de quienes lo conocen. Lo que rara vez se menciona es la capacidad de Escorpio para reconstruir después de haber destruido. Su venganza nunca es estéril, detrás del aparente caos hay siempre un orden oculto que se restablece. Al arrancar de raíz aquello que lo traicionó, deja espacio para que nazca algo más puro, más real, más sólido. Escorpio no arrasa sin propósito, arrasa para regenerar. En su aparente severidad se esconde una profunda lección de renovación, porque enseña que lo que ya no vibra en verdad debe caer para dar lugar a lo que sí tiene destino. Esta visión lo convierte en un guardián de la autenticidad, un centinela que no tolera lo falso porque su propia naturaleza le obliga a buscar lo genuino. Su silencio posterior es tan poderoso como el acto mismo de la venganza. No necesita explicaciones, no busca reconocimiento, porque su esencia sabe que el verdadero poder no se exhibe, se siente. Ese silencio es el eco de su victoria, una sombra que permanece en la memoria del traidor y que lo acompaña en cada paso, recordándole que hubo un vínculo que no supo honrar. Es ahí donde la épica se convierte en leyenda, porque Escorpio no requiere testigos para triunfar, su triunfo está en la transformación de la energía y en la firmeza con la que sigue caminando hacia adelante, sin volverse prisionero de lo que quedó atrás. El aspecto más inspirador de su naturaleza es que, pese a su aparente oscuridad, su esencia está siempre guiada por un impulso de trascendencia. Escorpio no destruye por odio vacío, destruye para liberar, destruye para dar espacio a un renacer. Cada batalla librada y cada venganza ejecutada son parte de una danza cósmica donde la sombra se convierte en maestra y el dolor en iniciación. En él habita el recordatorio de que nada muere sin razón, de que cada pérdida lleva implícita una promesa de resurrección, de que cada caída es el preludio de una ascensión más gloriosa. Por eso, su camino es motivador, enseña que las pruebas más duras pueden convertirse en la cuna de un poder inconmensurable,
que la oscuridad no es un castigo sino un terreno fértil, que la traición no es un final sino el inicio de una transformación majestuosa. Escorpio recuerda al mundo que incluso en medio de la noche más cerrada, en el instante en que todo parece desmoronarse, el alma puede encender un fuego inmortal y elevarse como fénix desde sus propias cenizas, con alas renovadas y una luz más intensa que nunca. La energía de Escorpio, cuando se despierta en su faceta más extrema, no se limita a ejecutar una acción concreta ni a mostrar una reacción inmediata, sino que se convierte en un campo de influencia que se extiende en múltiples planos. Su venganza no es un simple acto de revancha, sino un proceso que se desarrolla en lo visible y lo invisible, en lo tangible y lo simbólico, porque Escorpio vive conectado a esas capas ocultas donde las vibraciones y las emociones generan consecuencias que otros signos no logran percibir. La intensidad de su alma hace que cualquier herida recibida se grabe como un sello ardiente en lo más profundo de su memoria, y esa memoria no es lineal ni superficial, se convierte en un archivo viviente que guarda la esencia de cada experiencia, esperando el momento adecuado para transformar esa marca en un movimiento de justicia cósmica. Lo que muchas veces no se comprende es que la fuerza de Escorpio en la venganza no proviene únicamente de su deseo personal, sino de un vínculo ancestral con la energía del universo que busca equilibrio. Escorpio no responde de manera caprichosa, sino que encarna el principio de que todo lo que se hace retorna con mayor intensidad. Su alma se alinea con ese flujo, se convierte en catalizador de esa ley, y por ello su acción parece amplificada, inevitable, casi predestinada. Es como si las estrellas mismas se reordenaran a través de su voluntad para restaurar lo que fue corrompido. En su manera de destruir, no utiliza únicamente la confrontación directa, pues sabe que la verdadera eficacia está en desestabilizar las bases sobre las que se levantaba aquello que lo hirió. Su mirada profunda desentraña debilidades, reconoce grietas ocultas y las expone al tiempo hasta que se convierten en fracturas irreparables. Escorpio no necesita grandes gestos para hacer tambalear estructuras, porque su simple capacidad de revelar lo que estaba en las sombras es suficiente para derribar lo que parecía invulnerable. Esta habilidad es reflejo de su regente, Plutón, que transforma lentamente pero con una fuerza imparable, arrasando lo falso y dejando únicamente lo esencial. Otro aspecto poco desarrollado es el poder psicológico que ejerce. La mente de Escorpio es un laberinto de símbolos y recuerdos que sabe manipular con precisión quirúrgica. Su venganza no siempre se manifiesta en destrucción externa, a veces es la siembra de un pensamiento que se enraiza en la conciencia del otro, un susurro silencioso que crece con el tiempo hasta convertirse en peso insoportable. Esa capacidad de sembrar dudas, de reflejar culpas ocultas, de hacer que el propio traidor se enfrente a su verdad más incómoda, constituye una de sus armas más épicas. No se trata de violencia, sino de mostrar un espejo que el otro no puede evitar mirar, un espejo que revela lo que jamás quiso aceptar. En este proceso, Escorpio también se transforma a sí mismo. Su venganza es ritual de purificación, porque en cada acto que ejecuta, consciente o inconscientemente, libera de su interior aquello que lo ataba al dolor. No es un prisionero del rencor, sino un alquimista que convierte la herida en motor de cambio. El veneno que parecía destinado a destruirlo se convierte en el antídoto que lo hace indestructible. Este aspecto es crucial porque muestra que Escorpio nunca queda reducido a víctima, sino que asciende como guerrero espiritual que ha atravesado la oscuridad y la ha convertido en su aliada. Lo que se tiende a olvidar es que, tras el acto de destrucción, Escorpio guarda un sentido profundo de trascendencia. Una vez consumada la venganza, no se recrea en la ruina ajena, sino que sigue su camino con la certeza de haber cumplido con una misión superior. Su grandeza no está en lo que quita, sino en lo que deja después de quitar, una lección, un vacío que invita a la reconstrucción, una cicatriz que recuerda la importancia de la autenticidad. En esa aparente severidad se esconde una fuerza motivadora, porque enseña que no todo se puede profanar impunemente, que existen límites sagrados y que el respeto es un fundamento inquebrantable. En lo épico de su esencia, Escorpio muestra que la venganza no es solamente un acto de revancha, sino un llamado a la regeneración. Quien ha sido alcanzado por su justicia queda marcado para siempre, pero también queda liberado de sus propias máscaras, aunque a través del dolor. Es un recordatorio de que la vida no tolera la falsedad, y de que la oscuridad, cuando es enfrentada, no es un castigo sino un proceso de revelación. Escorpio se convierte así en maestro del renacer, en guardián del misterio, en héroe silencioso que demuestra que incluso en los momentos más destructivos, la semilla del resurgir ya está siendo plantada. Su camino es inspirador porque simboliza el viaje del alma que se atreve a enfrentarse con lo más temido, que no huye de la sombra, que abraza el poder del inframundo para transformarlo en fuerza creadora.
Escorpio recuerda que el verdadero poder no es el que brilla a plena luz, sino el que se forja en las profundidades, donde pocos se atreven a descender. Allí donde otros se derrumban, él encuentra sus alas, allí donde otros ven final, él descubre principio. Su venganza, lejos de ser solo destrucción, es un canto cósmico a la ley eterna del renacimiento, un himno a la fortaleza del espíritu que jamás se rinde y que siempre regresa, más intenso, más sabio y más invencible que antes.